¿Qué pasa después de la muerte? Esta es una pregunta que muchos evitamos, pero para mí, la respuesta se volvió inevitable después de lo que vi. Mi nombre es Isabel, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Desde una infancia marcada por el miedo y hasta experiencias que desafiaron toda lógica, fui arrastrada hacia la muerte no es sino una puerta hacia algo mucho más profundo. En este viaje, conocí la paz inexplicable de las sombras aterradoras de la oscuridad, y la verdad devastadora sobre el amor y el sufrimiento. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá de esta vida, qué propósito tiene el dolor, y si el amor realmente puede redimir hasta las almas más rotas, te invito a quedarte hasta el fin. Y si estas historias resuenan contigo, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de las próximas experiencias, porque lo que descubrí en el umbral entre la vida y la muerte no es algo que puedas olvidar fácilmente. Me llamo Isabel, y aunque han pasado años, todavía puedo recordar el crujido del suelo bajo los pasos de mi padre y el silencio pesado que llenaba cada rincón de nuestra casa. Nací en un pequeño pueblo donde las campanas de la iglesia marcaban las horas y los murmullos de las vecinas se mezclaban con las oraciones al caer la tarde. Desde niña, comprendí que el hogar, para muchos, era un refugio. Para mí, era una prisión de paredes estrechas y sombras largas. Mi padre, un hombre de ojos duros y manos pesadas, parecía encontrar alivio en nuestra miseria, mientras que mi madre, siempre con la mirada baja y los dedos temblorosos, se desvanecía un poco más cada día. Yo buscaba respuestas en los libros y en las palabras del sacerdote, aferrándome a la idea de que Dios, en algún lugar, debía estar observando. Pero la pregunta volvía, una y otra vez. ¿Por qué un Dios amoroso permitiría tanto sufrimiento? Las noches eran las peores. Acurrucada en mi cama, con las mantas hasta el cuello, cerraba los ojos con fuerza para no escuchar los gritos. Recuerdo la frialdad del suelo bajo mis pies desnudos cuando, en los momentos de calma, me deslizaba hasta la ventana para mirar el cielo. Las estrellas brillaban indiferentes, y yo me sorprendía pidiendo en silencio que una de ellas cayera y me llevara lejos. Fue en esas noches interminables cuando la idea de la muerte comenzó a parecer menos aterradora, y más como una puerta hacia la paz inexplicable de que hablaban los. Pensar en un túnel de luz, en algo más allá de esta vida, me daba la esperanza suficiente para resistir un día. La iglesia era el único lugar donde podía respirar sin el incienso flotando en el aire, las velas parpadeando suavemente, y los bancos de madera desgastados ofrecían un alivio temporal. Me sentaba siempre en la última fila, con las manos apretadas en el regazo, escuchando las palabras del sacerdote, como si cada frase pudiera salvarme. Había algo en esos relatos de mártires y santos, de sacrificios y redenciones, que resonaba en mí, pero, incluso allí, la duda me perseguía. A veces, mientras todos inclinaban la cabeza en oración, mis ojos vagaban hacia las imágenes en los vitrales, preguntándome si aquellos rostros serenos habrían conocido el miedo que yo sentía cada vez que la puerta de casa se abría de golpe. Mi madre, aunque presente, era como una sombra que se movía en silencio por los pasillos. Sus ojos, opacos y sin brillo, evitaban los míos, como si temiera que en mi mirada encontrara el reproche que ella misma no podía soportar. A veces, cuando creía que nadie la veía, la encontraba frente al altar improvisado en la sala, murmurando oraciones rápidas y entrecortadas. Yo quería preguntarle por qué no se iba, por qué no me llevaba lejos, pero las palabras se ahogaban en mi garganta, reemplazadas por el nudo amargo del miedo y la desesperanza. Era como si ambas estuviéramos encadenadas a esa casa y a la ira de mi padre, esperando un milagro que. Fue en esos años que comencé a pensar en la muerte no como un final, sino como una liberación. Había algo atractivo en la idea de desaparecer, de atravesar ese túnel de luz del que había leído en las historias de experiencias cercanas a la muerte. A veces, me encontraba imaginando cómo sería dejarlo todo atrás, esa paz inexplicable envolviéndome, lejos de los gritos y los golpes, pero la culpa seguía, aferrándose a mi pecho, recordándome que incluso pensar en eso era un pecado. Me preguntaba si Dios me recibiría con la misma indiferencia con la que parecía observar mi vida desde lo alto de los vitrales. Pero no podía evitarlo. La esperanza de un más allá, de un propósito escondido en medio del dolor, era lo único que me mantenía de pie. Con el tiempo, aquella esperanza se convirtió en una búsqueda. Leía todo lo que encontraba sobre la vida después de la muerte, sobre experiencias cercanas y visiones espirituales. Quería creer que había algo más, que mi sufrimiento no era en vano, y aunque la duda nunca desapareció del todo, me aferré a esa posibilidad con la misma fuerza con la que apretaba el rosario que encontré en la iglesia una tarde lluviosa. Fue esa búsqueda, esa necesidad de entender, lo que me llevó a la primera experiencia cercana a la muerte, un suceso que cambiaría para siempre mi percepción sobre la vida, el sufrimiento y lo que hay más allá. Tenía 9 años cuando ocurrió por primera vez. Hasta hoy, los recuerdos de aquella noche son nítidos,
como si hubieran sido grabados a fuego en mí. El motivo exacto que desencadenó la furia de mi padre se ha desdibujado con el tiempo, pero el dolor y el frío del suelo permanecen claros. Recuerdo el sabor metálico en la boca, el latido ensordecedor en mis oídos y sobre todo, la sensación de desprenderme de mi propio cuerpo. Fue como si, de repente, el dolor se hubiera apagado y en su lugar, una calma sobrecogedora me vi a mí misma, pequeña y frágil, tendida en el suelo de nuestro patio trasero, con la mejilla contra las baldosas agrietadas, y entonces floté. La oscuridad de la noche se extendía a mi alrededor, pero había algo más, una luz cálida que se filtraba entre las sombras. Al principio, pensé que era el reflejo de los faroles de la calle, pero pronto comprendí que provenía de algún lugar más allá, un fulgor dorado que parecía invitarme. Flotaba hacia arriba, cada vez más lejos de mi cuerpo, y el miedo que debería haber sentido fue reemplazado por una paz inexplicable. Ya no había gritos ni dolor, solo un silencio absoluto, denso y reconfortante. Fue entonces cuando lo vi, un túnel de luz que se extendía hacia el infinito, vibrante y acogedor. La luz no solo iluminaba, parecía respirar, pulsar suavemente como si tuviera vida propia. Atravesar ese túnel fue como recordar algo que siempre había sabido, un lugar al que pertenecía pero que había olvidado. La calidez de la luz se deslizaba por mí, borrando cualquier rastro de miedo o tristeza, y en medio de ese resplandor, percibí una presencia. No podría describirla como una figura, porque no tenía forma, pero la certeza de que era Dios me golpeó con fuerza. Era como si cada fibra de mi ser reconociera aquella esencia infinita y amorosa. No hubo palabras, pero entendí todo en un instante. El dolor, la soledad, las preguntas sin respuesta. Todo parecía encajar, como las piezas de un rompecabezas que siempre habían estado allí, esperando ser descubiertas. En ese espacio fuera del tiempo, imágenes de mi vida surgieron ante mí, breves y luminosas como destellos. Me vi corriendo por el jardín, escondiéndome en los rincones oscuros de la casa, llorando en silencio bajo las mantas. Y, junto a esas imágenes, percibí algo más, la promesa de un propósito, una razón para todo el sufrimiento. No era un consuelo vacío, sino una verdad profunda que atravesaba mis miedos más oscuros. Entendí que debía volver, aunque cada parte de mí deseaba quedarse allí, en aquella paz inexplicable que superaba cualquier palabra. La elección se presentó clara, y aunque no quería regresar, supe que debía hacerlo. El regreso fue brusco, como si alguien hubiera arrancado una venda de golpe. El frío me golpeó primero, seguido del dolor punzante en mis costillas, y el sonido lejano de la voz de mi madre, quebrada y temblorosa. Abrí los ojos con dificultad, parpadeando contra la penumbra de la habitación, y durante un momento creí que todo había sido un sueño, pero la sensación de aquella luz, la calidez que aún ardía en mi pecho, era demasiado real para haber sido una simple alucinación. Temblando, me aferré a la certeza de que Dios me había mostrado algo más allá de esta vida rota y dolorosa, y aunque no podía entenderlo del todo, esa certeza se volvió mi refugio. A partir de esa noche, algo cambió dentro de mí. Empecé a buscar más respuestas, a leer compulsivamente sobre experiencias cercanas a la muerte, a observar a las personas en la iglesia con una curiosidad nueva, intentando encontrar en sus rostros algún atisbo de lo que yo había visto. La necesidad de servir a Dios se volvió casi obsesiva, una forma de mantener viva la conexión con aquella luz. Me bauticé poco después, convencida de que esa era la única manera de entender plenamente lo que había vivido. Pero, aunque el agua fría sobre mi frente y las palabras del sacerdote trajeron un alivio momentáneo, la incertidumbre permaneció, recordándome que ese viaje estaba lejos de haber terminado. Tenía 12 años cuando una fiebre intensa me dejó postrada en la cama durante días, con el cuerpo ardiendo y la mente a la deriva entre sueños confusos y fragmentos de realidad. El cuarto se desdibujaba en sombras borrosas, y a veces, las paredes parecían cerrarse sobre mí, como si el aire se volviera más denso y pesado. Mi madre venía de vez en cuando con paños húmedos y murmuraba oraciones rápidas, pero sus palabras se mezclaban con el zumbido sordo en mis oídos. Fue durante una de esas noches interminables cuando, de repente, el calor y el dolor desaparecieron, dejándome en un vacío absoluto, una oscuridad tan profunda que incluso el miedo se desvaneció. Me encontré flotando, otra vez fuera de mi cuerpo, pero esta vez no había luz, ni túnel, ni aquella paz inexplicable que había sentido antes, solo el vacío, inmenso y silencioso. Pero entonces, algo comenzó a tomar forma en la oscuridad, símbolos y números, trazados con un resplandor dorado que parecía arder suavemente. Fórmulas complejas surgían ante mis ojos, enredándose y desplegándose como raíces vivas. Lo más extraño fue que, aunque siempre había tenido dificultades con las matemáticas en la escuela, comprendía cada uno de esos símbolos con una claridad sobrehumana. Era como si los números cantaran, revelando secretos ocultos sobre el universo.
patrones invisibles que tejían la realidad. La sensación de comprender algo tan vasto y perfecto me llenó de asombro y miedo a la vez. Cada fórmula parecía desentrañar un fragmento del propósito de la existencia, y aunque no podía ponerlo en palabras, sabía que lo estaba entendiendo. Los números no eran solo cálculo, eran puertas hacia verdades profundas, conceptos sobre la vida y la muerte, sobre la interconexión de todas las cosas. Sentí que, de alguna forma, esos símbolos me estaban revelando algo sobre mi propio propósito, sobre la razón detrás del dolor y el sufrimiento. Pero antes de que pudiera asimilarlo todo, una fuerza invisible me arrancó de aquel espacio, arrastrándome de vuelta hacia el peso sofocante de mi cuerpo y el calor insoportable de la fiebre. Desperté jadeando, con el corazón latiendo desbocado y las sábanas empapadas en sudor. La penumbra del cuarto parecía más densa que nunca, y el resplandor tenue del crucifijo en la pared me resultaba inquietante. Apreté los ojos con fuerza, tratando de aferrarme a las imágenes de los números y las fórmulas, pero se desvanecían rápido, como los fragmentos de un sueño al amanecer. Cuando intenté hablar sobre lo que había visto, mi madre atribuyó todo a los delirios de la fiebre, y el sacerdote, a quien consulté días después, murmuró algo sobre las tentaciones y los engaños del demonio, pero en mi interior sabía que había sido real, que aquella visión no había sido un simple sino una puerta entreabierta hacia algo que trascendía nuestra realidad ordinaria. Con el tiempo, la obsesión por entender lo que había visto se volvió casi insoportable. Comencé a devorar libros sobre matemáticas y física, aunque muchas veces no entendía más que fragmentos dispersos. Me sentaba durante horas en la iglesia, intentando encontrar en las escrituras alguna pista, algo que explicara aquellas fórmulas luminosas y el conocimiento que parecían, pero cuanto más buscaba, más sola me sentía. Era como si una verdad inmensa y prohibida se hubiera revelado ante mis ojos, solo para ser arrancada cruelmente. Y en esa soledad, la pregunta regresaba: ¿por qué Dios me mostraba todo aquello, si luego me dejaba hundida en la incertidumbre? Lo más extraño fue que, aunque nadie me creyó, ciertos detalles de aquella visión comenzaron a hacerse realidad. Situaciones cotidianas, pequeños incidentes en la escuela y en casa, se desenvolvían con la misma precisión matemática que había visto en aquellos símbolos. La idea de que el universo estuviera tejido por fórmulas perfectas, y que todo, incluso el dolor y el sufrimiento, tuviera un propósito específico, me perseguía día y noche. Y aunque intenté apartar esos pensamientos, recordándome las palabras del sacerdote sobre los engaños del mal, no pude evitar aferrarme a la esperanza de que, después de todo, había algo más allá de la superficie rota de nuestra existencia. Esa esperanza, a pesar de los miedos y las dudas, fue lo que me impulsó a seguir buscando. No sabía entonces que aquel episodio, más que un delirio febril, era una advertencia, una señal de que el viaje hacia la verdad apenas comenzaba y, para descubrir el propósito de todo aquel sufrimiento, tendría que cruzar la línea de más de uno. A los 16 años, la desesperación se había vuelto una compañera constante, una sombra que me seguía incluso en los días soleados. El miedo hacia mi padre, la indiferencia de mi madre y el silencio eterno de Dios habían creado un vacío en mi pecho, tan profundo que respirar dolía. Me encontraba cada vez más tiempo en la iglesia, buscando respuestas en los sermones y en las oraciones, pero las palabras del sacerdote resonaban huecas, incapaces de llenar el abismo que se ensanchaba dentro. Una noche, después de una discusión que terminó con puertas golpeadas y mejillas ardientes, me encerré en mi cuarto, sintiendo que algo se quebraba definitivamente. Recé, pero no para ser salvado. Recé para no despertar. Las horas se alargaron, y el cansancio finalmente me venció, sumiéndome en un sueño extraño, pesado. Pero lo siguiente que recuerdo no fue el amanecer, sino la oscuridad más absoluta. No había luz, ni túnel, ni siquiera el vacío estrellado de la otra vez. Solo una negrura infinita y sofocante que parecía extenderse en todas las direcciones. Intenté moverme, pero no había cuerpo, ni peso. Grité, pero no había sonido. El miedo me golpeó con la fuerza de una tormenta, arrancándome el aire que no tenía. Pensé que eso era la muerte, un olvido eterno y desolador, y la idea me llenó de un terror visceral. Pero entonces, algo cambió. En medio de aquella nada, percibí una presencia. No tenía forma ni voz, pero supe, con una certeza incuestionable, que no estaba sola. La presencia era inmensa y delicada a la vez, como si el mismo universo respirara a mí. No habló, pero sentí su mensaje, profundo y claro, como una verdad arraigada en mí. Aún no. Fue solo entonces cuando algo comenzó a tomar forma en aquella oscuridad. Un destello lejano, una chispa que se expandió lentamente hasta convertirse en una luz dorada, cálida y palpitante. No era el túnel que había visto antes, pero su resplandor llevaba la misma paz inexplicable.
un amor abrumador que envolvía cada parte de mí. Y en esa luz, percibí fragmentos de conocimiento, como si el propósito de mi vida estuviera siendo susurrado directamente a mi ser. No había palabras, pero comprendí que el sufrimiento, por absurdo que pareciera, tenía un sentido más allá de la comprensión humana. El regreso fue como ser arrastrada de golpe hacia el fondo. Abrí los ojos con un jadeo, sintiendo el peso insoportable de mi cuerpo y el dolor agudo en las muñecas, donde mis uñas se habían clavado en la... La habitación estaba en penumbra, y el crucifijo en la pared proyectaba sombras alargadas que parecían observarme. Durante un momento, no pude moverme, con el corazón desbocado y el pecho ardiendo, tratando de entender si todo aquello había sido un sueño. Pero la sensación de aquella luz, el eco de ese amor inmenso, aún vibraba en mis huesos, tan real como el latido frenético de mi corazón. Supe entonces que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes pasaron como en un estado de trance. Las palabras del sacerdote, los rezos de mi madre, todo parecía distante y ajeno. Pasaba horas mirando las hojas moverse fuera de la ventana, tratando de asimilar lo que había visto y sentido. La certeza de que mi vida tenía un propósito, aunque aún envuelto en sombras, me dio la fuerza suficiente para seguir, aunque fuera a ti. No podía olvidar la oscuridad, esa negrura infinita y aterradora, pero tampoco podía ignorar la luz que había venido después. La idea de que el amor y el propósito estaban entretejidos en la misma esencia del universo comenzó a germinar en mi mente, dando sentido a las horas de vigilia y a las noches interminables. Poco a poco, empecé a buscar la manera de reconciliar esas dos visiones, la oscuridad y la luz, el sufrimiento y el propósito. Leí compulsivamente sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre revelaciones espirituales y visiones místicas, intentando encontrar alguna explicación racional o divina para lo que había experimentado. Pero las respuestas seguían siendo esquivas, fragmentadas en frases vagas y testimonios contradictorios. A veces, el miedo regresaba, frío y cortante, recordándome que la oscuridad seguía allí, al acecho. Pero la luz también lo estaba, y era esa certeza la que mantenía a raya a los demonios internos que susurraban en la penumbra. Finalmente, comprendí que aquella experiencia no había sido un escape, sino una advertencia, una promesa de que, aunque el dolor continuaría, el propósito detrás de él era real y no era el final, sino el comienzo de una búsqueda que me llevaría a enfrentar mis miedos más oscuros, y a descubrir que el amor, más que la fe ciega o la resignación, era la verdadera respuesta. Y aunque todavía estaba lejos de entender todo lo que me esperaba, supe que debía seguir adelante, guiada por la luz tenue pero persistente que había tocado mi... Aún envuelta en la penumbra tibia de la luz dorada, sentí como si una fuerza invisible me arrastrara a través de la negrura. Ya no había túnel ni vacío, solo una sensación de movimiento rápido y vertiginoso. De repente, el entorno cambió de golpe. Me encontré de pie en una caverna vasta, cuyos muros parecían formados por un material brillante como obsidiana líquida. El aire era denso y frío, pero la sensación de paz inexplicable seguía envolviéndome, suavizando el miedo que amenazaba con su... No estaba sola. Frente a mí, una figura etérea, alta y delgada, se delineaba suavemente en la penumbra. Su piel emitía un resplandor tenue y sus ojos, inmensos y profundos, parecían contener galaxias enteras. No era humana, pero tampoco parecía hostil. Al contrario, de ella emanaba una serenidad tan antigua y vasta como el mismo universo. Intenté hablar, pero las palabras murieron en mi garganta. No fue necesario. Sin emitir sonido alguno, la figura extendió una mano, larga, con dedos finos y lumínicos, y señaló hacia una de las paredes de la caverna. De la superficie lisa emergió una pantalla, tan clara como el agua y tan vasta como el horizonte. Entonces, las imágenes comenzaron a proyectarse, secuencias de mi vida como fragmentos dispersos de un... Me vi a mí misma de niña, los primeros libros leídos a la luz mortecina de una vela, las escapadas al campo para sentir el sol en la piel, las lágrimas silenciosas en las noches frías. Cada escena se desenvolvía con una nitidez imposible, mostrando detalles que incluso yo había olvidado. Y junto a cada imagen, pequeños hilos dorados conectaban momentos aparentemente insignificantes con otros, tejiendo un tapiz complejo y hermoso. La figura no habló, pero su mensaje era claro. Cada decisión, cada sufrimiento, incluso las palabras no dichas y los gestos reprimidos, formaban parte de un entramado más amplio, una red donde todo y todos estaban interconectados. Comprendí entonces que mi vida no era un accidente aislado, sino una pieza crucial en un diseño vasto e incomprensible. La idea me llenó de asombro y miedo a la vez. Durante años había creído que mi existencia carecía de valor, que el dolor era una suerte de castigo divino o la simple crueldad del destino, pero allí estaba, la prueba de que cada pequeña elección tenía un eco en el universo.
reverberando más allá de lo visible. Las imágenes cambiaron. Ya no eran solo fragmentos de mi vida, sino escenas que no reconocía. Personas desconocidas llorando en habitaciones sombrías, un niño riendo bajo la lluvia, una anciana rezando con los ojos cerrados y la piel surcada y de algún modo, supe que esos desconocidos también estaban conectados conmigo, que mis actos, por insignificantes que parecieran, influían en la existencia de otro. La figura inclinó ligeramente la cabeza, y aunque no había rostro visible, sentí compasión en ese gesto. La comprensión me golpeó como un petazo. No estaba sola, nunca lo había estado, y el sufrimiento, por cruel que pareciera, no era inútil. Era una parte necesaria del tejido, un hilo oscuro en un tapiz de luz y sombra. La revelación fue tan abrumadora que mis piernas temblaron. La pantalla se desvaneció lentamente, y la caverna volvió a sumirse en la penumbra suave. Quería hacer preguntas, entender más, pero antes de que pudiera siquiera formular un pensamiento, la figura se acercó y posó una mano en mí. La sensación fue como sumergirse en agua tibia, un consuelo tan profundo que quebró por dentro. Cerré los ojos, y entonces todo se desmoronó. La caverna, la figura, la paz. Todo desapareció en un parpadeo. El frío me golpeó de nuevo, brutal y cortante, arrastrándome hacia la conciencia con la fuerza de una ola invernal. Desperté con los ojos inundados en lágrimas y las manos crispadas en las sábanas. El crucifijo en la pared, el mismo que tantas veces había mirado en busca de respuestas, brillaba débilmente bajo la luz del amanecer. Mi pecho subía y bajaba agitado, como si acabara de escapar de un sueño terrible y hermoso a la vez. Pero, aunque el miedo seguía latente, el vacío había desaparecido. La certeza de que el amor y el propósito tejían incluso los momentos más oscuros de la vida era más real que el dolor en mis costillas y la frialdad del suelo bajo mis pies. Durante días, reviví aquella visión en mi mente, intentando aferrarme a cada detalle antes de que la memoria comenzara a difuminar los contornos. La idea de que cada vida estuviera interconectada, de que mis elecciones importaran más allá de lo visible, transformó algo profundo dentro de mí. Ya no se trataba solo de sobrevivir al dolor, sino de entenderlo, de hallar la manera de utilizarlo para algo más grande. Aún no sabía cómo, pero estaba decidida a descubrirlo. Y aunque el miedo y las dudas seguían al acecho, esa certeza, esa luz tenue y persistente, me dio la fuerza suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. Las revelaciones de mis experiencias cercanas a la muerte se quedaron conmigo como brasas encendidas bajo la piel, recordándome constantemente que el dolor, por profundo que fuera, tenía un propósito oculto, pero saberlo no hacía más fácil soportarlo. Mi padre seguía siendo el mismo hombre de manos pesadas y palabras cortantes, y su furia parecía redoblarse cada vez que algo no salía. Durante semanas, observé sus gestos bruscos y sus ojos duros, intentando reconciliar la imagen de aquel hombre con las verdades que había descubierto. Fue entonces cuando comprendí que no bastaba con saber, debía actuar. Y la única forma de romper el ciclo de odio y miedo era amar. No el amor dócil y resignado que había aprendido Iglesia, sino uno feroz y decidido, un amor que perforara la oscuridad como una lanza de luz. Empecé de a poco, casi con miedo. Cada mañana, antes de que el sol se levantara, repetía en mi mente un mantra sencillo pero poderoso: él también sufre. Y aunque al principio me sonaba falso y hueco, poco a poco esas palabras comenzaron a resonar con una verdad inquietante. Mi padre no había conocido otra cosa que la violencia y el silencio, y aunque sus manos eran duras, sus ojos a veces se nublaban con un cansancio profundo, como si llevara siglos arrastrando un peso imposible. Esa comprensión me llevó a pequeños gestos: un café servido en silencio, una mirada que no rehuía la suya, un susurro de perdón lanzado al aire cuando él no podía escucharlo. Eran actos casi invisibles, pero cada uno de ellos encendía una chispa en la penumbra de nuestra casa. Pero el odio no cede tan fácilmente. Hubo días en los que la frustración me ahogaba, cuando las palabras hirientes de mi padre golpeaban como cuchillas y el deseo de escapar era casi insoportable. En esos momentos, recordaba la luz cálida y vibrante del túnel, la paz inexplicable y el conocimiento de que todo estaba conectado, incluso el sufrimiento. A veces, me encerraba en mi cuarto y repetía el mantra una y otra vez, como una plegaria desesperada: él también sufre, él también sufre. Y aunque el dolor seguía siendo portable, poco a poco comenzó a cambiar, a transformarse en menos punzante y más profundo, como una herida que empieza hace el tiempo. Mi padre pareció percibir ese cambio. Al principio, sus reacciones fueron casi irritadas, como si los gestos pequeños y los silencios amables le fueran tan extraños como la ternura. Pero poco a poco, sus ojos empezaron a perder parte de esa dureza fría, y en algunas noches, cuando el peso del día parecía doblar su espalda, le sorprendí mirando las plantas del jardín con una expresión que no le había visto antes. Fue entonces cuando comprendí que la compasión, poder devastador,
más fuerte cualquier palabra o reproche. Amar a mi padre, a pesar de todo lo que ha hecho, no era una rendición, sino un acto de resistencia feroz contra. La primera vez que le vi dudar fue una tarde gris, mientras podaba las rosas con movimientos lentos y medidos. Me acerqué en silencio, ofreciéndole un vaso de agua. Él lo tomó con las manos temblorosas, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero en esa mirada vi algo más que vi miedo, cansancio, y una tristeza tan profunda que me dolió el pecho. No dijo nada, y yo tampoco. Pero cuando se dio la vuelta, el vaso vacío todavía en sus manos, me pareció ver cómo sus hombros se encorvaban ligeramente, como si el peso de los años estuviera finalmente alcanzándolo. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las ramas del jardín y las sombras se alargaban en el pasillo, le oí murmurar algo entrecortado, como una oración rota. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo en los oídos, preguntándome si lo había imaginado. Pero cuando le vi salir de su habitación al amanecer, los ojos enrojecidos y la mirada baja, supe que no. Algo en él había cambiado. No era el arrepentimiento que había soñado tantas veces, ni una disculpa abierta, pero era suficiente. Era una grieta en el muro impenetrable que había levantado a su alrededor, y eso bastaba para mantener viva la esperanza. Durante semanas, aquella pequeña victoria me sostuvo. Cada sonrisa titubeante, cada mirada menos dura, era un recordatorio de que, incluso el más pequeño, podía romper cadena. La certeza de que había un propósito en todo aquel sufrimiento me dio la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cada día con la misma determinación feroz. Aún había oscuridad, y el miedo seguía acechando en los rincones, pero la luz persistía, tenue pero invencible, guiándome hacia lo que estaba por venir. Con el tiempo, la furia de mi padre se volvió más rara, como si las paredes que había construido durante años empezaran a resquebrajarse bajo el peso de algo más profundo. Los silencios seguían siendo largos y fríos, pero ya no estaban cargados de odio, sino de un cansancio triste, casi resignado. Yo misma me sorprendía de la calma que empezaba a florecer en mi pecho, una paz inexplicable que no venía de la ausencia de dolor, sino de la comprensión de que ese dolor tenía un sentido. Las experiencias cercanas a la muerte, las visiones de luz y oscuridad, los números y los hilos dorados que conectaban cada momento, todo parecía converger en una sola verdad irrefutable. El amor no era solo una respuesta, sino la esencia misma de la existencia. Fue una noche, mientras limpiaba la cocina en silencio, cuando esa verdad me golpeó con toda su fuerza. El viento susurraba en el jardín, moviendo las ramas como dedos largos y huesudos, y el crujido de las hojas me pareció el eco lejano de una melodía olvidada. Me detuve, con las manos aún mojadas, y el rostro iluminado por la luz mortecina de la lámpara. Una certeza cálida y devastadora inundó cada rincón de mi ser. El sufrimiento no era una prueba ni un castigo, sino la ausencia de... No el amor superficial de las palabras dulces y los gestos fáciles, sino el amor profundo, feroz, ese que atraviesa la oscuridad y se aferra a la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Comprendí, en ese momento, que todo lo que había vivido, el miedo, los golpes, las noches interminables, no había sido en vano. Había un propósito más allá del dolor, una promesa de redención escondida entre los fragmentos rotos de... Miré mis manos, aún temblorosas, y pensé en mi padre, en su mirada vacía y en las oraciones rotas que había creído escuchar en las madrugadas. Pensé en mi madre, con los ojos hundidos y la voz apagada, y en todos aquellos momentos pequeños y silenciosos, en los que su mano había rozado la como una disculpa no pronunciada. Sentí las lágrimas arder en mis mejillas, y no las limpié. Por primera vez, llorar no era un acto de derrota, sino de aceptación. Era la forma en que mi alma desbordaba aquella comprensión tan profunda y dolorosa como hermosa. Amar, incluso a aquellos que habían sembrado tanto sufrimiento, no era olvidar ni justificar, sino trascender. Era la única manera de romper el ciclo, de liberar las cadenas invisibles que nos mantenían atrapados. Los días siguientes, me encontraba murmurando oraciones nuevas, no las repetidas de los sermones de la iglesia, sino las mías propias, surgidas de las entrañas. No pedía protección ni justicia, pedía fuerza para amar, para no dejarme consumir por la amargura y el odio. Mi padre parecía notar el cambio, y aunque sus palabras seguían siendo escasas, sus manos ya no temblaban tanto al sostener la taza de café en las mañanas. A veces, le sorprendía mirando al jardín, con los labios apretados y la mirada perdida, y sabía que, aunque lentamente, algo en él también comenzaba a ceder. La idea de que el amor pudiera penetrar incluso la oscuridad más densa, era como una antorcha en medio de una caverna interminable. Perdonar a mi padre no fue un acto único ni definitivo. Era una lucha constante, una elección diaria de no ceder al rencor. Había días en los que los recuerdos volvían, cortantes y nítidos, y las cicatrices parecían abrirse de nuevo. Pero en esos momentos, recordaba la luz dorada,
los hilos dorados conectando cada vida, y la paz inexplicable que me había envuelto en el umbral entre la vida y la muerte. Recordaba la presencia etérea que me había mostrado la interconexión de todas las cosas, y comprendía que odiar a mi padre era odiar una parte de mí misma. Era negar la verdad que había visto tan claramente. El amor no era un premio para los justos, sino el bálsamo para los rotos. Y todos, en algún momento, estábamos rotos. La última vez que vi a mi padre, su rostro parecía más envejecido, con las arrugas hundiéndose como ríos secos. Su mano se apoyó en mi hombro, torpe y vacilante, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento. No dijo nada, pero en el leve apretón de sus dedos y en la forma en que bajó la mirada, supe que lo sentí. No necesitaba escucharlo para saber. En ese momento, todos los sermones sobre el perdón, todas las frases ensayadas del sacerdote, se desmoronaron en mi mente como ceniza al viento. Perdonar no era olvidar ni aceptar el mal, era elegir la luz en medio de la oscuridad. Era la decisión más difícil, y a la vez, la más liberadora que había tomado. Esa noche, mientras el sueño me vencía, comprendí que el amor, ese amor feroz y resistente que había vislumbrado en mis experiencias cercanas a la muerte, era la clave para todo, no solo para encontrar la paz, sino para romper el ciclo eterno de sufrimiento y miedo. Y aunque aún quedaban sombras por enfrentar y caminos por recorrer, la certeza de que el amor podía transformar incluso las heridas más profundas fue suficiente para hacerme cerrar los ojos con una paz que jamás había conocido. Después de todo lo que viví, mi visión sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestro sufrimiento cambió para siempre. Comprendí que el amor es la fuerza más poderosa del verso, capaz de penetrar incluso las sombras más densas, y que el sufrimiento, por cruel y absurdo que parezca, no es más que la ausencia de ese amor. Aprendí que perdonar no es olvidar, sino liberar el alma de las cadenas del odio y encontrar la paz incluso en medio del caos. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya vivido una experiencia cercana a la muerte? Déjalo en los comentarios. Me encantaría conocer tus historias y reflexiones. Y si te gustó este viaje a través de lo desconocido, no olvides suscribirte para no perderte más historias impactantes. Y antes de irte, asegúrate de hacer clic en el video que está apareciendo en la pantalla, donde cuento otra experiencia de casi muerte que te dejará sin palabras. Porque a veces, lo que creemos saber sobre la vida es solo el principio de algo mucho más grande.